Bueno, voy a comentar este libro de Christian Salmon, La era del enfrentamiento, del storytelling a la ausencia del relato. Es uno de los ensayistas que a mí más me interesan desde que leí su libro titulado Storytelling, que está también publicado aquí por la editorial Península, y han aparecido en español otros ensayos suyos, en Anagrama el ensayo Tumba de la ficción sobre la censura, que parte de la fatua que se declaró contra Salman Rushdie, y también han aparecido en la editorial Península los libros La estrategia de Sherezade en el 2011, La ceremonia caníbal en el 2013 y también un libro excelente que se llama Kate Moss Machine sobre el papel que tiene Kate Moss en las revistas del corazón en el 2010. Llevaba tiempo esperando la publicación de un nuevo libro de Christian Salmon y finalmente he tenido la suerte de que se publique al final de este año, del 2019, este ensayo, La era del enfrentamiento. Se trata, como dice el propio título, de una reconsideración de las tesis que desplegó en el ensayo Storytelling sobre el reformateo de las mentes, las mentiras y el papel que tiene en la gestión y en la empresa, en la política contemporánea, ese arte de contar cuentos, esa dimensión del storytelling, quiere reconsiderarlo ahora en la época del triunfo de Donald Trump. Es un libro traducido por Francisco López Martín, como digo, publicado aquí en la editorial Península, un libro de 284 páginas. Voy a hacer, como siempre, un recorrido por el libro, partiendo de la cita que lo abre, que es una cita de los aforismos de Thoreau de Franz Kafka, que dice que la peor seducción del mal es la provocación al combate. El primero de los capítulos se titula La lógica del enfrentamiento y en este capítulo, bueno, pues comienza con la anécdota de una de las novelas de Ismael Kadaré, que ha imaginado un palacio de los sueños donde un sistema político se dedica a coleccionar los sueños de sus habitantes para así iniciar la conquista del inconsciente colectivo. Bueno, este palacio de los sueños es una prisión de todas las posibilidades y en cierta medida se puede decir que ese palacio de los sueños que imaginó literalmente Kadaré se ha hecho realidad en este momento con todo lo que es el uso de los datos y sobre todo el manejo de los big data y el control algorítmico de la sociedad. Recientemente, nos recuerda en la página 15 Christian Salmon, se ha utilizado un algoritmo para producir 22 segundos de imagen en tiempo real a partir de la actividad cerebral del sueño de una persona dormida a la que le colocaban unos sensores. También va a subrayar cómo toda esta persecución de los sueños, que es algo que ha analizado a fondo Jonathan Crady en su libro 24/7, tiene que ver con la ideología espontánea contemporánea, que es una ideología que trata de anexionar y reabsorber todas las cosas posibles en la generación de lo que llama un imperio sin fronteras, en una época en la que estamos constantemente geolocalizados a través de las redes sociales, en la que estamos modelizados por todo ese sistema del GAFAM, que son Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft, y cómo hemos entrado en la época, o hemos completado lo que Heidegger llamaba la época del pensamiento calculador, es decir, esa cibernética que para Heidegger era la metafísica de la era atómica. Eric Schmidt, el director general de Google, afirma sin titubear lo siguiente: sabemos básicamente quién eres, qué te interesa, quiénes son tus amigos. La tecnología llegará a estar tan lograda que será muy difícil que alguien vea o consuma algo que no se haya programado en cierto modo a su medida. Todo lo que se alimentaba, dice en la página 21 Christian Salmon, todo lo que alimentaba los relatos sobre el mundo y la parte problemática de la existencia humana ha sido absorbido, adoptado y resuelto eficazmente por los algoritmos. Han desaparecido las singularidades, las discontinuidades, las diferencias han sido aplanadas por los algoritmos cada vez más potentes e ingeniosos. Las ambigüedades se han disuelto en el flujo digital del Big Data. Pero la digitalización de la experiencia, subraya Christian Salmon, tiene un límite, al igual que en toda división hay un resto y ese resto puede ser explosivo. Así habla de todos los movimientos
sociales de los últimos tiempos que han venido sobre todo a lanzar gritos y a cuestionar el sistema social y que para Christian Salmon son la manifestación de un sentimiento de impotencia y también de una situación desesperada. Y esa impotencia y esa desesperación han llevado a pensar o a generar una dinámica en la que pareciera que lo importante es únicamente gritar, y así viene a subrayar Christian Salmon que la ocupación de las plazas, la revuelta árabe, el movimiento Ocupar Wall Street o la dinámica de los indignados españoles ponía en escena en el espacio público una dimensión de crítica del sistema político y del sistema financiero que también es la misma que se genera en las dinámicas sociales contra Donald Trump y que tiene que ver mucho con la frustración y sobre todo esa dimensión de frustración con ese triunfo de Trump tras el gobierno de Barack Obama. Roger Cohen, el editorialista conservador del New York Times, se preguntó por esa situación tan inaudita o inesperada para muchos de que triunfara Donald Trump y así dijo lo siguiente: si dices hay alguien que quiere ser presidente de los Estados Unidos y no para de mentir y millones de personas responden vale, sí, tal vez eso no esté bien, pero a pesar de todo voy a votarlo, creo que hay que analizar esto a fondo para ver lo que ahí está ocurriendo. Donald Trump es el síntoma tal vez de que todo ha fallado o de que algo ha fallado. Donald Trump, que es un político, como sabemos, que usa de forma compulsiva las redes sociales y Twitter, algunos lo han llamado el Hemingway de Twitter. Sus discursos, los discursos de Donald Trump, como bien sabemos, no tienen ni principio ni final, son discursos carentes de forma y no tienen ningún tipo de tensión narrativa. El antisemitismo y el anticomunismo de la década de los 30 ha cedido su lugar hoy a la explosión de la xenofobia, de la homofobia, de la misoginia, algo presente en Trump, pero también, por ejemplo, en nuestro país por toda la cantidad de locuras que dicen los políticos de Vox y sus seguidores. Estamos en la época de un nuevo LTI en el sentido de Víctor Klemperer, es decir, en el lenguaje del trumpismo ignorante, es decir, en una época de un uso estratégico de la mentira. Mientras estratégicamente ha declarado Tony Schwartz, el ghostwriter de Donald Trump, al New York Times, lo que se hace en política es sencillamente actuar con una carencia total de escrúpulos y así la verdad que aparece como algo apremiante para la mayoría se ha vuelto una especie de planta extraña. Estamos en la época del post-truth, de la política de la posverdad, es decir, de ese uso político y estratégico de la mentira, con esa idea de que, bueno, hay interpretaciones alternativas, pero también con toda esa dinámica del fact-checking, es decir, de la contrastación de los hechos. En su libro, El arte de la negociación, ya publicado en inglés en el año 1987, Donald Trump ya advirtió cuál era su dinámica discursiva principal. Así él dice: yo juego con la imaginación de la gente quiere creer algo que es más grande, que es más importante y es más espectacular. A esto lo llamo, decía Donald Trump en este texto del 87, hipérbole verdadera. Es una exageración inocente y una forma eficaz de promoción. Tony Schwartz, el autor de esta fórmula, renegó más adelante de ella en una larga entrevista en el New Yorker, y así esa truthful hipérbole en realidad dice que es algo que no había que darle tanta importancia. En el sistema de la información globalizada, en el sistema contemporáneo, tenemos sin duda un nuevo régimen de enunciación que mantiene todos los enunciados en un estado de inestabilidad. Es algo que ha generado toda esa dinámica política caracterizada por la simulación generalizada, por la atención a los fenómenos casi paranormales y por el despliegue de la mentira o de la posverdad. Es algo fundamental, por ejemplo, en el tipo de discurso y de acción política que desplegaba Steve Bannon, que fue asesor de Donald Trump durante la campaña presidencial y que llevó a cabo una intensa batalla cultural desde la ultraconservadora página web del Breitbart. En su libro
Devil's Bargain, el pacto con el diablo, Joshua Green, explica que Bannon se formó en la escuela de Andrew Breitbart, fallecido en el 2010. Andrew Breitbart era un periodista que había participado en el nacimiento del Huffington Post y había sido redactor para el Drudge Report en la línea de intervención política antes de fundar su propio medio de comunicación, que era el Breitbart News Network, en el año 2007. Sabía que la historia la mueven las masas y sobre todo había entendido que los lectores no reciben las informaciones como hechos, sino que las viven de una forma visceral, como un perpetuo drama con diferentes líneas narrativas, con héroes y malvados, y así los relatos más populares, según Andrew Breitbart, son aquellos que victimizan o que tienen que ver con la victimización y con la venganza. Esta dimensión del discurso, es una dimensión que tomó también Steve Bannon, que sobre todo no paraba de hablar de la corrupción sistémica y sobre todo de utilizar señuelos para que la atención mediática se dirigiera a cuestiones laterales o de guerras culturales, y es algo que tiene que ver sobre todo con cómo Bannon va generando una viralización de comportamientos viscerales en los que parece que está defendiendo la ciudadanía, pero en realidad está cuestionando internamente cualquier articulación del sistema político. Todo para Bannon es deplorable. El uso del término deplorable se convirtió para los seguidores de Donald Trump en una palabra que los identificaba, pero al mismo tiempo en un signo que los unía. Si eres un deplorable, es que, señala Bannon, te han jodido. Nosotros, los Bannon, no somos más que un montón de putas duras de mollera, los obreros, los bomberos, etcétera, simplemente gente normal que adoramos a Donald Trump. ¿Sabes por qué?, se preguntaba Steve Bannon. Es el primero que ha dicho al establishment que se vaya a la mierda. Y esto no acaba más que empezar. Por eso ganará la derecha populista, porque los izquierdistas sois un atajo de mariquitas, dijo directamente Bannon. Bannon es capaz de dirigirse y de articular una masa sobreexcitada, y ahí es donde va a triunfar Donald Trump, lanzando un desafío al sistema no para reformarlo o transformarlo, sino para ridiculizarlo. Donald Trump es, dice Christian Salmon, sin duda un héroe en la generación del descrédito, y su apuesta se basa en una paradoja, que es asentar la credibilidad de lo que entre comillas tenemos que llamar su discurso en el descrédito del sistema. Esto es, trata de especular a la baja con el descrédito general y trata de agravar sus efectos. Es, por tanto, un especulador y un maestro de la inestabilidad. ¿Por qué se produjo la elección de Trump? ¿Por qué se generó esa enorme movilización de apoyo a alguien tan extraño y tan antisistémico como él? Y sobre todo, ¿qué tiene que ver este descrédito de la política que pone en marcha Donald Trump con lo que fue la enorme inestabilidad y el descrédito del sistema financiero mismo, es decir, la inestabilidad que generaron los mercados a partir de la crisis? Wall Street, dice en la página 36 Christian Salmon, se mostraba de una vez por todas como algo que tenía que ver con una especie de indiferencia a la ideología, pero a su vez con un mantenimiento de ciertas ideologías, sobre todo con el mantenimiento de la ideología bancaria de los empleados de Goldman Sachs, que han estado siempre manejando el poder, o por lo menos desde hace muchos años en los Estados Unidos. Solo dice en la página 37, 15 días después de su aceptación del cargo, el mismo hombre, Donald Trump, que había centrado toda su campaña contra Wall Street, firmaba 2 decretos para anular de un plumazo la ley Dodd-Frank, adoptada en 2010 para controlar las actividades bancarias y financieras. Podríamos decir que la tradición no explica todo lo que hace Donald Trump, que tendríamos que ver por qué se ha producido la adhesión entre, o el vínculo y la complicidad extrema entre Wall Street y Donald Trump. Ivan Asher se inclina por una especie de afinidad electiva entre el mundo de las finanzas, que vive en el riesgo y la inestabilidad, y este multimillonario imprevisible Donald Trump, un nihilista que consigue la presidencia de los Estados Unidos, y sobre todo porque los dos son, Donald Trump y Wall Street, son elementos que viven principalmente de los mercados, de los derivados y de la toxicidad de los mismos.
Sabemos cuál ha sido la trayectoria de Donald Trump desde el programa El Aprendiz, con aquella famosa frase "You are fired", estás despedido, pero sobre todo esta dimensión de cómo el propio Donald Trump parecía que le había despedido, que expulsa de su trabajo a Barack Obama. Es como si le despidieran echándole a la calle con cajas destempladas, pero Christian Salmon con mucha sagacidad se plantea, bueno, fue despedido, pero ¿dónde está trabajando actualmente Barack Obama? Obama fue despedido, había cumplido su segundo mandato y evidentemente no había ya ninguna forma de reelección, es decir, había agotado los mandatos posibles en el sistema americano y le despidieron o se marchó de la Casa Blanca, pero fue reclutado por Netflix. Si Ronald Reagan, dice en la página 41, es un antiguo actor de los estudios de Hollywood que llegó a ser presidente, Barack Obama es el primer expresidente que llega a ser productor. En la primavera del 2018, su esposa Michelle anunció que la pareja había firmado un acuerdo con Netflix para producir películas, series y documentales destinados a esa plataforma. Netflix no precisó cuáles eran los proyectos de la antigua pareja presidencial, y este intercambio inédito entre un ex inquilino de la Casa Blanca y no con Hollywood, sino con los gatos en California, es muy explicativo de la situación que tenemos hoy en día. Barack Obama va a tomar un camino diferente al resto de sus predecesores. Liberado de las cargas de la presidencia de los Estados Unidos, se va a convertir en un showrunner, en un productor, en un conductor de series de televisión. A falta de capacidad para cambiar el mundo, ahora lo va a producir o va a producir sus relatos, va a urdir buenas historias, ficciones que podamos finalmente creer. En todo el libro, Christian Salmon, como digo, va a hacer una revisión de las tesis desarrolladas en ensayos anteriores, en la lección de Sherezade, en la sociedad caníbal y en Storytelling, y sobre todo va a reflexionar sobre qué papel han ido cumpliendo o han dejado de cumplir los spin doctors, ¿no? Esos spin doctors que aparecieron o empezaron a cobrar importancia a partir del año 1984 en un debate televisado entre Ronald Reagan y el candidato demócrata Walter Mondale, y sobre todo cómo al terminar el debate apareció Lee Atwater, el consejero de Reagan, que dijo: ahora es cuando salimos nosotros y le damos una vuelta a las cosas. Dice: spin this afterward. Y ese momento de dar la vuelta a las cosas es el papel que van a cumplir estos spin doctors, que son literalmente unos agentes de influencia, y sobre todo cómo van a crear nuevas percepciones y van a tratar de controlar las reacciones políticas. El spin es una técnica concebida, por tanto, para modificar las percepciones. Bajo la influencia de Ronald Reagan, Estados Unidos entró en la era del spin, de la mano de este antiguo actor que va a interpretar un papel. La frontera, señala Christian Salmon, entre realidad y ficción era tan porosa para Reagan que los periodistas empezaron ya en esa época a hablar de los factoids, y se puede decir que los factoides son los antepasados de las fake news y de los alternative facts, de los hechos alternativos. Es la historia, por tanto, desde Ronald Reagan, de una despolitización sin precedentes, de un golpe de Estado sin estrépito, que ha sido, dice Salmon, llevado a cabo por un grupo de spin doctors que han realizado un verdadero hackeo ideológico que impuso al universo de la política unas normas, unos códigos y una racionalidad propias, y sustituyó las leyes del statecraft, el arte de gobernar, por la del stagecraft, es decir, el arte de la puesta en escena política. Después, los story spinners, los remendadores de historias, aparecieron con Bill Clinton a comienzo de la década de los 90, antes de ceder su lugar a los storytellers, los contadores de historias, en la época de George W. Bush, y sobre todo la importancia que tiene esa dinámica del storytelling en la época de Barack Obama, que respaldó su poder en las redes sociales y creó el Facebook Politics, es decir, la política de Facebook. Con Steve Bannon y con Donald Trump llega esa era del enfrentamiento, sobre todo con esa necesidad de conmover y de generar viralidad y visceralidad. El descrédito que corroe la política es un descrédito que tiene que ver con una serie de estrategas de la política como James Carville, Karl Rove,
David Axelrod y Steve Bannon, que son figuras que se analizan a lo largo de este libro, pero sobre todo con esa dinámica de la estética de la telerrealidad y el uso y la estrategia de los Big Data, que ha creado un nuevo campo, que es el campo del mass marketing, de la mercadotecnia masiva, de la que hemos tenido un ejemplo realmente siniestro con el caso de Cambridge Analytica y el uso de datos y los muestreos de Cambridge Analytica a partir de perfiles de Facebook. A partir de la década, señala Christian Salmon, de 1990, la política entra en la era de los simulacros, en todo un sistema de encriptación y de desencriptación que podíamos también entender en la clave deconstructiva. Bueno, la era de Clinton, advierte Christian Salmon, era la época en la que los storytellers fueron ganando papel, pero sobre todo es en la época de Obama donde ese papel se va a ir acrecentando, y sobre todo en el libro lo que se va a subrayar es cómo todo ese flujo del storytelling va a ir desapareciendo a medida que también desaparece una esfera pública crítica. La campaña que Obama trató de poner en marcha era sobre todo un intento desesperado de combatir el descrédito de la política con la vocación de insuflar una esperanza y sobre todo hacer creer que ese cambio era posible. La campaña de Obama asoció 4 funciones distintas de la comunicación política. Estarían el relato, que sería el storyline, la sintaxis, que es el framing, la agenda, que es el timing, y la red, que es el networking, en una especie de cuadro mágico. En primer lugar, hay que relatar una historia capaz de formar la identidad narrativa del candidato, que ese es el storyline. En segundo lugar, hay que inscribir la historia en el tiempo de la campaña, gestionar los ritmos y la tensión narrativa a lo largo de toda la campaña, que ese es el timing. En tercer lugar, hay que enmarcar el mensaje ideológico del candidato. Esto es todo ese enmarcado que tanta importancia tenía, por ejemplo, a partir del uso que en la política se hizo de Josh Lakoff y de los sistemas del framing y del enmarcado, enmarcando los debates y creando un registro de lenguaje coherente que utilice ciertas metáforas. Y en cuarto y último lugar, hay que crear la red, para la que es fundamental Internet, y sobre todo conservar un entorno híbrido y contagioso capaz de determinar el público del candidato y captar constantemente su atención. Axelrod, el storyteller de Barack Obama, creó una leyenda y sobre todo esa idea de que había un mensaje que tenía que ser compartido, y una historia americana que venía a acabar con la gran historia para crear todo este éxito del storytelling. Steve Bannon y Donald Trump van a renunciar a toda esa dinámica del storytelling. Para ellos lo único que hay es un sistema de descalificación, un sistema de insultos, un asalto a toda racionalidad, y sobre todo se impone la lógica del enfrentamiento, y así se acaba con las construcciones narrativas y la transgresión reemplaza a la intriga. Los auténticos deconstructores del Estado son estos políticos que están animados por la pasión financiera de la desregulación. Se trata de una lógica del enfrentamiento permanente que acaba devorando la propia narración política. Y sobre todo esta situación en la que cada palabra, como decía Kafka, es una palabra a la que se le puede dar la vuelta, y sobre todo es una lanza que se dirige contra aquel que la ha utilizado, contra aquel que ha lanzado el arma. Lo que está en juego, dice Christian Salmon en la página 58, no es la lucha por la verdad contra la mentira, sino un fenómeno de creencia del crédito que se concede a ciertas informaciones o del descrédito que se imputa a ciertas fuentes de información. Para Christian Salmon estamos en la época en la que termina la época del storytelling, que es la que él habría analizado en sus ensayos precedentes. Al marcharse de la Casa Blanca, Obama, lo que tenemos es el fin del poder de transformar el mundo por medio de los relatos. Barack Obama se manifestó en 26 de mayo del 2018 durante una conferencia en Las Vegas sobre las cuestiones del acuerdo firmado con Netflix, y dijo: nunca habría llegado a presidente si no hubiera entendido la importancia que las historias tienen al principio de mi carrera. La presidencia de Obama sin duda pasará a la historia como la edad del storytelling o como el cenit de la época del storytelling.
cuando Steve Bannon abandonó la Casa Blanca en abril del 2018, dijo lo siguiente para la revista, o que publicó la revista Paris Match: no tengo alma de consejero, sino de street fighter, es decir, de luchador callejero. Para mí la Casa Blanca era un lugar de trabajo demasiado militar. Es un honor haber pasado 7 meses en ella, pero no la he hecho en falta en absoluto. Tengo más poder fuera que dentro de la Casa Blanca. El poder no está, parece decirnos Steve Bannon, donde se piensa. Bueno, tampoco podemos decir que es que donde se piensa que está el poder propiamente se piense, sino que parece que se carece de todo pensamiento. Estamos en un final, insiste Salmón, del storytelling, pero el storytelling comienza a cobrar importancia en otras partes. Esto es desconectado del poder político, liberado de sus usos estratégicos, ha sido investido con los poderes casi mágicos que ha perdido la propia política. En el fondo, Barack Obama se ha dedicado a un único oficio durante toda su vida, desde que era el autor del libro Los sueños de mi padre, hasta la época en la que fue candidato a la presidencia de los Estados Unidos, desde la época en la que fue presidente a la actual en la que es productor para Netflix. Obama ha sido el narrador animado por su fe, que es una fe en el poder del relato, es decir, es el narrador quijotesco que prosigue su camino, un camino que conduce más allá de la política, y este capítulo termina con la frase "Last exit to los gatos", última salida a los gatos, donde está el espacio de producción de Netflix. Nos encontramos, se pregunta en la página 63, nos encontramos en una época de un mundo sin historias. Podemos decir, esto es un artículo que apareció publicado en el 2008 en el New York Times, que hay que darle el adiós a Homero, perdón, adiós a Shakespeare y a Steven Spielberg. Estamos en un momento en el que ha desaparecido la narración, pero al mismo tiempo que ha desaparecido la narración, ha reaparecido en otros lugares. En ese artículo del 2008 se anunciaba la creación de un nuevo laboratorio en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, consagrado a la narración del futuro. Es el Center for Future Storytelling. El objetivo de este centro es adaptar las formas clásicas de la narración a los nuevos medios de información, Internet y la hipercomunicación. El mundo del cine, se dice en ese artículo, está preocupado y no se oculta el temor ante la posibilidad de que su famoso modelo industrial, el de la fábrica de sueños, haya alcanzado su caducidad. Y esto suponga no solamente la caducidad del Star System, sino también de las propias historias. Y por ello han invertido en este centro de investigación de los relatos del futuro, porque, como denunció el productor Peter Guber, el productor de Expreso de Medianoche, El color púrpura, Rain Man o Batman, he llegado, dice, a ver una pantalla de plasma sobre un urinario. Hay que intentar, por tanto, navegar o surfear en un nuevo mundo narrativo, y este Center for Future Storytelling, dependiente del Media Lab del MIT, que abrió sus puertas en el 2010, está desplegando sus trabajos de investigación respondiendo a la nueva situación de crisis narrativa. David Kirkpatrick, presidente de Plymouth Rock Studios y antiguo presidente de Paramount, ha invertido la cifra de $25 millones en este proyecto y explica lo siguiente: nuestra idea consiste en responder al desafío de las nuevas tecnologías y tratar de mantener vivo el arte del relato mientras entramos en el siglo XXI del storytelling, de la narración. Debemos, dice Kirkpatrick, proteger la historia y para ello necesitamos liderar la tecnología dentro de 10 o 20 años. Nuevas tecnologías que se están experimentando en el MIT, que tienen que engendrar una nueva generación de personajes que tal vez sean personajes digitales, y sobre todo algo que ya no está encerrado en un libro, en un largometraje, sino que serán formas abiertas de narración. David Kirkpatrick ha confesado que se podría seguir el ejemplo de Al Gore, cuya película Una verdad incómoda, estrenada en el 2006, sensibilizó a la opinión pública sobre los peligros del calentamiento climático. Su película atraería la atención sobre el peligro no menos visible del deshielo de los glaciares, que sería el peligro de un mundo sin historias. Bueno, esa dimensión de un mundo sin historias se pone también aquí en relación con el discurso del fin de la historia de Fukuyama, pero también con la crisis de los grandes relatos que anunció en 1969 Jean-François Lyotard en la condición posmoderna.
pero sobre todo tiene que ver con el debate y con las reflexiones que estableciera el propio Christian Salmon en el texto que publicó hace 10 años, Storytelling, la máquina de fabricar historias y de formatear las mentes. Ahí, en este ensayo, recupera y revisa lo que allí se establecía, lo que había hablado sobre ese auge del storytelling que ha ido generando finalmente una victoria pírrica obtenida al precio de la banalización del propio relato y de la confusión que sembró el intercambio de anécdotas y esa oscilación entre el testimonio, el relato, la ficción, las narraciones espontáneas y el informe de la actividad. Y sobre todo cómo comprendimos que toda esta dimensión del storytelling estaba entrando en su auge máximo y también en su decadencia a partir de la crisis financiera del año 2008, que no solamente fue financiera, sino también narrativa. Hizo estallar sin duda la burbuja financiera, pero también, como dice Christian Salmon con lucidez, la burbuja del storytelling y sobre todo qué tipo de utilidad tenían estos relatos. Se estaba entrando en la nueva era, que sería la cultura del enfrentamiento comunicativo. Evgeny Morozov ha señalado que la economía gobernada por la publicidad en línea ha producido su propia teoría de la verdad, es decir, la verdad es lo que atrae los pares de ojos, así como el cambio climático es una consecuencia lógica, dice Morozov, del capitalismo fosilizado, así también las falsas noticias son emanaciones del capitalismo digital. En un artículo de opinión publicado en la revista Forbes, John Windsor, inversor, innovador y consejero de startups, no dudaba en afirmar que la mercadotecnia necesita de una filosofía distinta a la filosofía del storytelling. A partir de ahora, viralidad y rivalidad, virulencia y violencia, enfrentamiento y guerras de relatos van a ir de la mano. Y es en el alboroto de las redes, en el mythmaker, el hacedor de mitos, el que cede su lugar al buzmaker, es decir, aquellos que lo que hacen es fundamentalmente ruido. En el plano de lo político, esta lógica del enfrentamiento está a punto de pulverizar, señala Christian Salmon, la lógica de la narración política. El sociólogo Dominique Boulier comenta que si añadimos el enfrentamiento destinado a golpear las mentes, el crack destinado a volver a barajar las cartas de las finanzas con cierta regularidad y el paso al acto técnico que está en el corazón de los programas informáticos, el consenso aproximado y el código ejecutable como ley de los universos digitales, obtendremos el cuadro de un mundo de alta frecuencia, como las negociaciones de alta frecuencia, que pierde toda inmunidad contra todo contagio y que ha dejado de ser gobernable, aunque pueda sujetárselo por propagación mimética. Estos mecanismos de replicación fundados sobre los rastros de alta frecuencia nos hacen las veces de las historias. En la era del enfrentamiento ya no hay más héroes que hagan la historia. Hablando previamente, ya no hay más historias. Hemos entrado en un tiempo que está fuera de la narración. Estamos en la época en la que incluso las breaking news, las noticias de las última hora, parecen ya superadas. Gilles Deleuze comentaba en su seminario: de nuevo tenemos que recordar los goznes. ¿Pero qué son? Pues exactamente aquello sobre lo que gira la puerta. ¿Y alrededor de qué gira la puerta del mundo? Pues alrededor, dice Deleuze, de un eje, el eje del mundo. Y mientras gira alrededor de ese eje, pasa por posiciones privilegiadas de lo móvil. Eso es el tiempo que está fuera de sus goznes. Hamlet nos dice que el tiempo está fuera de quicio, es decir, que el tiempo no es ya una línea recta o una línea infinita. La línea recta, pero entrecortada en segmentos separados entre lo que solo hay espacios vacíos, momentos de confusión, afasia, estupor y mutismo. Esta es, dice en la página 76 Christian Salmon, la iteración de los instantes agitados que ya no se ordenan conforme a un orden de sucesión, sino al contrario, conforman una lógica de la ruptura, de cambio de intensidad que evoca más bien una tempestad o que es casi un tsunami que ha ido expandiéndose más allá de los relatos, de los cuentos y de las epopeyas. Estamos, por tanto, así termina el primer capítulo, en un tiempo sin historia ni pasado, sin presente ni futuro, y pareciera como si lo único que nos une fuera el pánico.
Voy a hacer, dado que estoy solamente en la página 76 de este libro, voy a hacer por lo menos uno más, es decir, que voy a parar aquí y tan solo subrayar que lo hago porque me parece que este texto, La era del enfrentamiento de Christian Salmon, es un libro verdaderamente esclarecedor, iluminador y que va a requerir, como digo, que continúe más adelante con el comentario.